Hola, querida. Siéntate aquí conmigo. Acércate. Tomemos un sorbo de café recién hecho y charlemos un rato. Sabes, a veces la vida se siente como esos días nublados en los que el sol parece haberse olvidado de nosotros. Miramos al cielo, buscando un rayo de luz, pero solo vemos un gris denso, un silencio que parece eterno. Hablamos con Dios, le pedimos una señal, una guía, y la respuesta, a menudo, es el sonido del viento afuera, el crujido de la puerta. Es en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba. Hoy quiero contarte una historia sobre esto. La historia de un hombre llamado Ricardo, su esposa Elena, y un testamento que, a ojos de todos, no era más que polvo y cenizas. Una historia que nos enseña que la herencia de Dios a menudo está escrita con tinta invisible. Retrocedamos un poco en el tiempo. Ricardo era un buen hombre, con las manos curtidas por el trabajo y un corazón honesto. Había perdido a su padre, Seu Antonio, hacía unos meses. El dolor de la pérdida aún estaba fresco, como una herida que no cicatrizaba. Seu Antonio era un hombre sencillo, de pocas palabras, pero con una fe inquebrantable. Le dejó a Ricardo la pequeña granja familiar, un terreno que guardaba los recuerdos de 3 generaciones. Pero, junto con la tierra, Seu Antonio le dejó algo que Ricardo no esperaba. Una deuda. Una deuda pesada, de esas que quitan el sueño, que hacen que el pan parezca más duro y el agua más amarga. El banco, con su habitual frialdad, ya había enviado la notificación. Si la deuda no se pagaba, la granja, el hogar de Ricardo y Elena, saldría a subasta. La única esperanza, la única luz al final de aquel oscuro túnel, era el testamento de su padre. Ricardo recordaba que su padre había mencionado un documento importante, guardado bajo llave. Él y Elena registraron la vieja casa. El olor a madera vieja y la nostalgia lo impregnaban todo. Finalmente, al fondo de un armario, encontraron una pequeña y pesada caja de cedro. El corazón de Ricardo se aceleró. Allí estaba, la solución. Con manos temblorosas, abrió el cierre de latón. Dentro, protegido por un terciopelo desgastado, había un sobre amarillento por el paso del tiempo. Lo abrió. Dentro, una hoja de papel. Solo una. Ricardo la leyó. La leyó de nuevo. Elena, al ver cómo el rostro de su marido pasaba del blanco de la esperanza al gris de la desesperación, tomó el papel. No era un testamento. Era una bendición. Hermosas palabras sobre la fe, sobre el amor de Dios, sobre la cosecha, pero nada sobre dinero, nada sobre tierras, nada que pudiera detener el martillo del subastador. El papel, su esperanza, no era más que polvo. Elena rompió a llorar en silencio. Ricardo se quedó allí, mirando fijamente el documento inútil. El silencio de la habitación solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo podía Dios permitir tal cosa? La bendición de su padre parecía una burla ante la ruina inminente. Sí, hija mía, hijo mío. El silencio que siguió a aquel descubrimiento fue más pesado que la propia deuda. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses, Dios mío, se prolongaron durante años, 2 largos años. La fe de Ricardo y Elena estuvo a punto de quebrarse. Aquel viaje por el desierto parecía interminable. Ricardo, que antes había cuidado con tanto cariño la tierra, ahora hacía trabajos ocasionales en la ciudad. Arreglaba una cerca aquí, descargaba un camión allá. Sus manos, antes curtidas por la tierra, ahora llevaban las callosidades de la desesperación. Elena, para ayudar, empezó a coser para otros. El sonido de la vieja máquina de coser resonaba en la noche, un constante tac-tac-tac, como una obstinada plegaria contra el silencio de Dios. Oraban. ¿Cómo oraban? Pero con el tiempo, las oraciones cambiaron. Al principio, eran súplicas fervientes, ruegos por un milagro, por la salvación de la casa. Después, se convirtieron en susurros cansados. Un «Padre, ayúdanos».
pronunciado más por costumbre que por la certeza de una respuesta. La casa, antaño llena de vida, empezó a sentir el peso de la pobreza. La pintura se desprendía de las paredes, la puerta crujía sin aceite. Cada carta que llegaba era un shock, el temor de que fuera el aviso final de la subasta. La caja de cedro con el testamento inútil estaba guardada en el sótano. Ricardo no podía mirarla sin sentir una punzada de rabia. «¿Qué bendición es esta, padre?», le preguntó al viento. «¿Una bendición que nos deja sin hogar?». «Sabes, lo más difícil de la espera no es la lucha, sino la duda. Es mirar al cielo y sentir que tus palabras ni siquiera alcanzan el tejado. Es ver cómo prospera la injusticia mientras tu fe parece marchitarse». Ricardo vio cómo Elena adelgazaba, cómo sus ojos perdían el brillo, y la duda se instaló en su corazón como una mala hierba. ¿De verdad le importa a Dios?, pensó una noche fría, mientras comían una sopa aguada que apenas los calentaba. Elena, como si leyera sus pensamientos, extendió la mano sobre la mesa y le tocó la suya. «Confiemos, Ricardo. ¿Un poco más?». Pero un poco más ya parecía una eternidad. La notificación final llegó una mañana lluviosa. La fecha de la subasta estaba fijada. En un mes, todo habría terminado. El desierto había ganado. O eso parecía. ¿Cómo mantener la fe cuando el martillo del juez ya está alzado, listo para golpear? La casa ahora olía a despedida. Un olor a polvo, cajas de cartón y recuerdos que se guardaban. Faltaba una semana para la subasta. Ricardo y Elena trabajaban en silencio, separando lo que llevarían a la pequeña habitación alquilada que habían conseguido en la ciudad y lo que venderían o dejarían atrás. El sótano era el último lugar. Era el rincón de Seu Antonio. El olor a grasa, tierra y madera vieja aún persistía allí. Era el lugar más doloroso. Ricardo jugueteaba con las viejas herramientas de su padre. Cada destornillador, cada martillo, un recuerdo. Estaba cansado. Un cansancio que no era solo físico, sino espiritual. Se sentó en una vieja caja, con la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando su mirada se posó en el viejo escritorio de su padre, cubierto de plástico polvoriento. Era lo último que quedaba por vaciar. Sacó los cajones. El primero, lleno de recibos amarillentos. El segundo, de clavos y tornillos. El tercero, al fondo, estaba atascado. Lo forzó. La madera crujió en protesta y el cajón se abrió. Dentro, un revoltijo de cosas. Cuerda, una medalla de santo, gomas elásticas resecas y un pequeño objeto metálico mate. Parecía un llavero, una pequeña linterna. Ricardo lo cogió. Estaba frío. Pulsó el botoncito. Nada. Lo golpeó contra la palma de la mano, como solía hacer su padre. Lo pulsó de nuevo. Una luz débil y temblorosa, de un tono azulado, casi púrpura, parpadeó y se apagó. Más basura inservible, pensó Ricardo, y su primer impulso fue tirarla al contenedor de reciclaje. Pero se detuvo. Un vago recuerdo, un destello, le vino a la mente. Su padre, sentado allí, en ese mismo escritorio, a altas horas de la noche, jugueteando con aquel objeto. Su padre decía que era su linterna especial para revisar las facturas. Ricardo, en aquel entonces, pensó que era solo otra de las manías de su padre. Era un objeto tan insignificante, una linterna rota. No era un ángel, no era una voz del cielo, no era el dinero para pagar la deuda. Era solo una linterna. Aún así, por alguna razón que no podía explicar, quizá porque fue lo último que tocó que le recordó a su padre, no la tiró. La guardó en el bolsillo de sus vaqueros gastados. Poco sabía él, querido mío, que en ese bolsillo, junto con pelusa y una moneda vieja, no llevaba basura. Llevaba la primera sílaba de un milagro que tardó años en pronunciarse. Llegó la última noche. La oscuridad dentro de la casa era un reflejo de la oscuridad exterior. La compañía eléctrica, impaciente por la espera, había cortado la luz.
El seco clic del interruptor automático fue como el punto final de su historia en aquella casa. Ricardo y Elena estaban sentados en el suelo del salón, rodeados de cajas que parecían lápidas que marcaban una vida entera. La única luz provenía de 2 velas, colocadas sobre platillos, que proyectaban largas sombras danzantes sobre las paredes desnudas. El olor a cera derretida se mezclaba con el olor a polvo. El silencio era absoluto. «Mañana», empezó Ricardo, pero su voz flaqueó. «Lo sé, mi amor. Lo sé», respondió Elena tomándole la mano. No había nada más que decir. Ricardo necesitaba guardar un último álbum de fotos en la caja. Estaba oscuro. Buscó la caja de cerillas, pero no la encontró. Metió la mano en el bolsillo, por costumbre, y sus dedos tocaron el metal frío de la pequeña linterna que había encontrado en el sótano. «Al menos sirve para algo», murmuró. La encendió con fuerza. Sorprendentemente, la luz azulada se iluminó. Débil, temblorosa, pero constante. Iluminó la caja, guardó el álbum. Y entonces, el haz de luz azulada recorrió la esquina de la habitación y se posó sobre otra caja. La caja de cedro. La caja de la voluntad inútil. Estaba allí, apartada para ser tomada, quizá como un amargo recuerdo. Un extraño impulso se apoderó de Ricardo. Una mezcla de ira, tristeza y una despedida final. Tomó la caja. «Voy a leer esta bendición por última vez», le dijo a Elena, con voz cargada de ironía. Abrió el broche. Sacó el papel amarillento. Las velas apenas iluminaban su mano. Apuntó la pequeña linterna azulada al papel, intentando descifrar las palabras que ya se sabía de memoria. Y entonces sucedió. Dejó de respirar. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué?», susurró. «¿Qué pasa, Ricardo?», preguntó Elena acercándose. «Mira», exclamó con voz temblorosa. Cuando esa luz ilumina el papel, movió la linterna. Elena miró. A la luz de las velas no había nada, pero bajo el haz azulado, algo pálido, casi fantasmal, brillaba tenuemente entre las líneas de la bendición. Una mancha, un rastro. «¿Me estoy volviendo loco, Elena? ¿Lo ves?». El corazón de Ricardo empezó a latir con tanta fuerza que sentía que iba a estallarle en el pecho. ¿Era una ilusión fruto del agotamiento? ¿O la primera línea de una respuesta que le había llevado años escribir? El silencio en la habitación oscura era tan denso que parecía imposible de romper. Elena se llevó la mano a la boca, con la mirada fija en el papel. Ricardo, con la mano temblando tanto que apenas podía sostener la pequeña linterna, se tranquilizó. Acercó el haz de luz azulada al borde superior de la página. Y entonces, querida hija mía, el milagro se desplegó ante sus ojos. Donde antes solo había un espacio en blanco entre las líneas de la bendición de su padre, ahora, bajo esa luz, emergía un nuevo texto. Una caligrafía fina, elegante e inconfundible. La letra de Seu Antonio. La tinta invisible. Elena dejó escapar un sollozo ahogado que resonó en la habitación vacía. Ricardo comenzó a leer, con la voz entrecortada y lágrimas que le recorrían el rostro incluso antes de comprender las palabras. «Hijo mío, Ricardo», comenzaba la carta. «Si lees esto, es porque has encontrado mi pequeño rayo de esperanza. Y, lo que es más importante, porque por fin ha llegado el momento de Dios. Perdóname por el misterio, hijo mío, pero los tiempos eran difíciles y hombres malvados codiciaban nuestras tierras. No podía dejar esta prueba a la vista». La carta continuaba, y con cada palabra, el peso de los años se desvanecía de los hombros de Ricardo. Su padre, Antonio, lo explicó todo. La deuda era real, pero él había trabajado en secreto durante años y había pagado hasta el último céntimo. Temía que los acreedores, hombres deshonestos de la ciudad, destruyeran el comprobante de pago si lo encontraban.
La tinta invisible, explicó, era simplemente jugo de limón, un viejo truco que había aprendido de su abuelo. Solo se revelaba con calor o una luz específica. La luz negra de aquella pequeña linterna que guardaba. El verdadero testamento, la auténtica herencia, estaba allí, oculta entre las líneas de la bendición. Y entonces llegó la revelación final. El documento de liberación, hijo mío, está a salvo. Mira el fondo de la caja que contiene este papel. Ricardo, con el corazón palpitante, le entregó la linterna a Elena y tomó la caja de cedro. Deslizó los dedos sobre el terciopelo desgastado. La luz azulada reveló lo que la luz del día jamás mostraría. Un pequeño hueco, un fondo falso. Empujó con la uña, la madera cedió, y dentro, cuidadosamente doblado, había un documento oficial, sellado, firmado, el recibo del pago total de la deuda, la casa, la finca, el legado, todo estaba a salvo. El polvo era, de hecho, la protección de la promesa. Ricardo cayó de rodillas, sosteniendo el papel, y lloró. Sus lágrimas no eran de tristeza, ni solo de alivio, eran lágrimas de redención. Su padre no lo había abandonado, y Dios, en su perfecto tiempo, tampoco. ¡Ay, querida! ¡Qué cosa, ¿verdad? El silencio que inundó la habitación tras el llanto era el silencio de la paz que solo llega tras la tormenta más larga. Aquella noche, Ricardo y Elena no durmieron. Se quedaron allí, en el suelo de la habitación oscura, iluminada únicamente por la tenue luz azul y las velas, leyendo y releyendo la carta de su padre. La herencia de Seu Antonio no era el dinero de la liquidación de la deuda. La verdadera herencia era la lección. La lección de que la fe a veces nos exige confiar en lo que no podemos ver. ¿Sabes cuántas veces nos sentimos como Ricardo? Miramos nuestras vidas, las promesas de Dios, y lo único que vemos es un viejo papel amarillento. Solo vemos polvo, una oración sin respuesta, un sueño truncado, un matrimonio vacío, un hijo que se desvió del buen camino, un testamento que solo trae una bendición cuando lo que necesitamos es un milagro. Vemos el papel, pero Dios, hijo mío, ya ha escrito la respuesta entre líneas. Ya ha escrito la solución, la sanación, la restauración, con una tinta invisible que nuestros ojos, en la desesperación, no alcanzan a ver. Y esta tinta solo aparece bajo la luz adecuada. ¿Y sabes cuál es esa luz? A veces, la luz es la paciencia. A veces, la luz es la prueba misma, el fuego que nos purifica. A veces, es una pequeña linterna rota que encontramos en el fondo de un cajón, en un día en que todo parece perdido. Dios no actúa según nuestras prisas. Él tiene su tiempo, el tiempo perfecto para revelar lo que estaba oculto. La herencia de Ricardo siempre estuvo ahí, a salvo en la caja de cedro, pero él necesitaba cruzar el desierto para tener los ojos preparados para verla. ¿Y tú? Dime, querida, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Sientes que algún testimonio en tu vida se desvanece? ¿Estás cansada de esperar en la oscuridad, viendo cómo se apagan tus velas? No pierdas la esperanza. Tu herencia está a salvo. La respuesta de Dios para ti ya está escrita. Mantente firme. La luz llegará. Me encantaría escuchar tu historia. ¿Cuál es esa tinta invisible que esperas que Dios revele en tu vida? ¿Has experimentado alguna vez un milagro así, oculto en los detalles, que apareció cuando menos lo esperabas? Por favor, hijo A, usa los comentarios a continuación. Comparte tu experiencia conmigo y con los demás. Formemos aquí una gran familia, una comunidad de fe, donde nos apoyemos mutuamente en el camino. Si esta historia te conmovió, deja un amén en los comentarios. Dale me gusta a este video, así sabré que estamos conectados. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras conversaciones. Descansa en paz. Y recuerda siempre, tu herencia está a salvo.
aunque hoy solo veas polvo.